Vamos a dar comienzo al estudio del día de hoy acerca de la doctrina del Evangelio. Deme un segundo, quiero un segundo. Ahí sí. Y voy a proyectar la pantalla de la presentación que he traído el día de hoy. Ok, no sé si se logra ver la pantalla. Sí, Sí, hermano. hermano. Sí, se ve bien. Sí, miren, yo les comienzo avisando que tengo problema de conexión porque acá en el sur de Chile, en la parte cordillerana, hay un temporal con agua-nieve que está pero increíblemente fuerte. Un río atmosférico que nos está tocando, así que en cualquier momento se me corta la luz. Esperemos que no sea así. Bueno, vamos a comenzar. Le invito a que me acompañen en una oración. Dios Santo, te agradecemos por la instancia que tenemos de reunirnos para poder hablar acerca de tu evangelio, el cual es el medio por el cual tú has dispuesto que los hombres sean persuadidos acerca de sus pecados y sean convencidos de su vida pecaminosa, Señor, y sean llevados por medio de tu soberana voluntad, Señor, a Cristo. Dios, te pedimos, Señor, que tú persuadas por medio de este mensaje a todo aquel que está oyendo y no ha conocido el Evangelio, que no ha sido salvado de su vida, Señor, que no ha sido rescatado de su vana manera de vivir, Señor. Te pedimos, Dios, que obres en salvación en todos aquellos que tú estimes, Señor, que tú has determinado desde antes de la fundación del mundo que habría de salvar, Dios. Señor, te pido, Señor, eh, que esta instancia también tenga un alcance para todos aquellos, Señor, que normalmente por razones de su situación geográfica no tienen acceso a una iglesia, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Acompáñanos, Señor. Amén. No sé cuántas personas conectadas ahí. Sí. Bueno. em, bueno, hoy vamos a desarrollar realmente, me equivoqué acá en la portada, de la pregunta 15 a la pregunta 17 del Catecismo de Heidelberg. Eh, y parto diciendo que tenemos la lamentable noticia, por razones personales, de no contar ya más con la posibilidad de el hermano eh, Daniel Cifuentes, quien iba a ser uno de los expositores, por razones que reservadas, que tienen que ver con una situación personal. Él no va a poder contar con él, pero vamos a seguir llevando a cabo los estudios bíblicos como tal como lo íbamos haciendo con el hermano, el presbítero Héctor Pagán. Pues bien, habiendo dicho esto, hoy nos corresponde desarrollar la pregunta de 15 a 17, pues hasta la 18, pero es un mero error de, de la presentación. Hoy vamos a hablar acerca de una doctrina que el hermano Héctor Pagán, el presbítero Héctor Pagán, estuvo desarrollando la sesión anterior y que tiene que ver con un elemento distintivo de la doctrina del Evangelio. Digo un elemento distintivo porque este concepto que hoy día vamos a desarrollar tiene tanta relevancia eh, para nuestra identidad protestante que incluso nos diferencia de las demás religiones. Así de relevante es los puntos que toca
muy apropiadamente el catecismo de la pregunta 15 a la 17, que tienen relación con la doctrina de la satisfacción de Cristo. Si bien vamos a llevar el normal curso de las preguntas, no podemos dejar de enfatizar el hecho de que esta doctrina es una doctrina distintiva de la fe protestante. Es decir, el concepto que se tiene sobre la obra de Cristo en muchas religiones que se hacen llamar cristianas dentro del mundo occidental y oriental podrían estar de acuerdo con usted en reconocer de que Cristo murió por los pecados de un grupo de personas. Usted puede preguntarle a un católico romano, ¿usted cree que Cristo murió en la cruz por sus pecados? Si es católico romano, si es un verdadero católico romano, le va a decir, sí, lo creo. Cristo murió por mis pecados. Si usted le pregunta a un mormón, le va a decir lo mismo. Si usted le pregunta a un adventista, le va a decir lo mismo. El punto es que donde comienzan las divergencias no es en el reconocimiento histórico de lo que se describe en la escritura, porque las religiones occidentales y orientales, cristianas, entre comillas, van a reconocer mayoritariamente que Cristo históricamente murió sustitutivamente por los pecados. El problema pasa acá y las divergencias sustanciales se encuentran acá. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por esa obra expiatoria? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por aquello que ocurrió en la cruz? ¿Qué es lo que significa que Cristo haya muerto en la cruz? Ahí está la diferencia. Porque cuando nosotros empezamos a observar las diferencias de las concepciones que tienen las religiones paganas o las religiones cristianas, entre comillas, con la religión protestante de línea reformada, ¿qué entiende acerca de lo que ocurrió en la cruz? Aquí comienzan los verdaderos conflictos. Y quizá uno de los elementos más polémicos que tiene tantas implicancias en su significado y en su aplicación, no es nada más ni nada menos que la doctrina de la satisfacción de Cristo. Solamente a modo introductorio y brevemente, cuando la Escritura nos habla acerca de lo que hizo Cristo, la Escritura misma utiliza términos bíblicos para referirse a la obra de Cristo. Y la obra de Cristo se nos refiere como una obra sustitutiva, una obra de sacrificio, una obra propiciatoria, una obra redentora, una obra eh, satisfactoria. Estos son los términos que la misma Biblia emplea para referirse acerca de la obra de Cristo. Y cada uno de esos términos, propiciación, satisfacción, redención, remisión, sustitución, expiación, tiene un significado particular que hace alusión a algún aspecto importante que tiene relación con el Evangelio acerca de la obra de Cristo. El Evangelio no es nada más ni nada menos que el desarrollo de la obra de Cristo. Esas son las buenas nuevas, porque aquí, y aquí quiero hacer un énfasis, nosotros como protestantes tenemos un énfasis particular porque vemos en que la obra de Cristo hubo un acto judicial que ocurrió en la cruz. No lo vemos como un mero reconocimiento histórico, no lo reconocemos como la mera descripción de las películas de Mel Gibson donde Cristo estaba muriendo en la cruz en Semana Santa. No, nosotros vemos que hubo un acto judicial desde el cielo, en donde el tribunal del cielo dictaminó una sentencia respecto al pecado en la persona de Cristo. Y esto tiene mucho sentido con lo que vamos a ver ahora, porque hoy vamos a desarrollar, a partir de las preguntas, la doctrina de la satisfacción de Cristo, que fue un aspecto de lo que Cristo logró por medio de su muerte. Pues bien, primero que todo, de acuerdo a la traducción de la Septuaginta, que no entra en detalle, pero la Septuaginta, para que ustedes sepan, es la traducción griega del Antiguo Testamento. Y acá tenemos respecto al texto de Isaías 53, versículo 11, y me gusta mucho este texto, dice, verá
el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará a las iniquidades de ellos. El término sabá que se utiliza ahí, en satisfecho, quedará satisfecho, es un término que hace alusión justamente a las dos acepciones que aparecen acá. Esto por el comentario interlineal de Strong nos señala que el término que satisfecho que viene de Sabá hace alusión a pagar enteramente lo que se debe y también hacer una obra que merezca el perdón de la pena de vida. O sea, en pocas palabras, cuando la escritura nos habla acerca de que en Isaías 53, refiriéndose a Cristo, que el Padre quedará satisfecho por la acción que llevará a cabo el Hijo, no habla justamente un resumen de lo que nosotros entendemos de la obra de la satisfacción de Cristo. ¿Qué es esto de la satisfacción de Cristo? Por su conocimiento justificará a mis siervos justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bueno, cuando nos referimos a la doctrina de la satisfacción de Cristo, esto está en el contexto de las preguntas anteriores que estuvimos desarrollando con el hermano Héctor Pagán. Y las voy a leer solamente. La pregunta anteriores que estuvimos desarrollando en la sesión anterior dice lo siguiente. Si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, ¿no hay alguna posibilidad de librarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios? Y el catecismo responde, Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Por eso, es necesario que la satisfajamos enteramente por nosotros mismos o por algún otro. Este punto es una conclusión que se llega a partir de el hecho de entender de que el hombre en su estado pecaminoso adeuda una situación pecaminosa delante de Dios. Es decir, existe un acta de decretos que le es contraria, la cual obviamente lo condena a perdición. El hombre tiene una deuda insaldable por él mismo ante Dios y no puede hacer nada que aminore o disminuya en algún punto aquella deuda. El hombre realmente se encuentra en una situación tal que los términos bíblicos que la Biblia emplea para referirse al hombre mismo es de injusto, cruel, hijo de ira, enemigo de Dios, hijo de perdición, esclavo del pecado, hijo del diablo. Esos son los términos que la Biblia emplea para referirse a aquellos hombres de los cuales hablamos, los cuales Efesios nos dice que todos nosotros anduvimos, fuimos eso en otro tiempo. Por lo tanto, ante esa situación, eh, la Escritura nos señala que Dios, el juez, rector moral del universo, ha señalado que Él no dejará pasar por alto ningún pecado, sino que la paga del pecado merece la muerte y el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, tenemos una situación tal en la cual Dios no nos va a dar un perdonazo, como que si pasase por alto la situación, olvidándola, sino que requiere que, sino que requiere muerte, requiere la vida del individuo que pecó como una forma de castigo por el pecado. Él requiere que sangre corra. Él requiere que, Dios requiere en su justicia que el que peca muera. Y ahí está la situación. La situación es que ese es el trágico destino de todo aquel que no se ha reconciliado con Dios. Entonces, siendo esta la situación,
Es aquí el enunciado. Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Por eso es necesario que la satisfagamos eternamente enteramente por nosotros mismos o por algún otro. El problema es que, como lo va a señalar la segunda pregunta, nosotros mismos no podemos dar ningún tipo de satisfacción en algún sentido por el pecado. Incluso, aunque Dios nos enjuicie y nos condene al infierno, aunque pasemos miles de millones de años, eternidades de eternidades en el infierno, nunca en ningún momento vamos a poder dar ningún tipo de satisfacción, ni siquiera por un solo pecado. Por eso es el infierno, por eso la condenación es eterna, porque no hay ningún mecanismo para poder dar satisfacción ni siquiera a un solo pecado. Por eso es que la pregunta 2, ¿pero podemos nosotros satisfacerla por nosotros mismos? Y la respuesta es de ninguna manera. Antes, al intentarlo, acrecentamos cada día nuestra deuda. Es decir, si una persona intenta tratar de dar satisfacción en su vida presente a algún pecado pasado por medio de alguna acción humana, es una forma tan arrogante de pecado que la escritura es enfática en señalarnos que lo único que hace eso es acrecentar nuestra deuda. Justamente es el, justamente es el libro de los Romanos, en el capítulo 4, quien nos señala también la misma situación, donde nos dice, ay, parece que hay una pregunta, ¿no? Ah, un micrófono encendido, ya, perfecto. Eh, Demos un segundo. Eh, Romanos capítulo 4, versículo del 13 en adelante, dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, en razón de ello, lo único que hacemos arrogantemente al tratar de dar satisfacción por nosotros mismos a nuestros pecados es sencillamente incrementar cada día nuestra deuda para con Dios. En ese sentido, dada que todo, ¿y por qué es eso? Porque ninguno de nosotros cumple los estándares éticos, morales, de perfección que nos permitirían de alguna manera dar algún tipo de satisfacción, porque todas nuestras obras están contaminadas por causa del pecado, nuestro estado pecaminoso, y en razón de ello, nosotros mismos no podríamos dar satisfacción a ningún pecado. Eh, y tampoco porque el mecanismo por el cual Dios ha dispuesto que se dé satisfacción al pecado, nosotros seríamos capaces de poder pasar por ello, como ya lo vamos a ver en el tema de hoy. Entonces, siendo esa la realidad, viene la siguiente pregunta que nos hablaba el presbítero Héctor Pagán. ¿Podría hallarse alguien en el cielo o en la tierra que siendo simple criatura pagase por nosotros? Y la respuesta es claramente un no. Y sobre todo por este principio, Dios no quiere castigar a otra criatura. El pecado que el hombre ha cometido lo tiene que pagar el hombre. Y porque una simple criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y librar a otros de ella. De hecho, la escritura, como lo vamos a ver en un texto que les voy a leer a continuación, que se encuentra en el libro de los Salmos, demos un segundo, eh, demos un segundo, por favor, un segundito. Ya, el texto es, se lo leo, es el Salmo, eh,
Ya, luego se lo voy a leer porque lo perdí. Eh, claro, aquí está. Es el Salmo 49:7. Se los leo. El Salmo 49:7, hablando respecto a los impíos, dice lo siguiente. Salmo 49:7. Dice así. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Lo cual nos da cuenta de que en el espectro de los seres humanos normales, nosotros no podríamos dar satisfacción al pecado en ningún modo. Eh, Ni tampoco dar satisfacción al pecado por otra persona. Entonces, acá, y estas preguntas nos llevan finalmente al desarrollo de la doctrina reformada de la satisfacción de Cristo. Y antes de pasar directamente a las preguntas que vamos a desarrollar hoy, me gustaría definir qué entendemos nosotros los, los cristianos protestantes reformados respecto a la satisfacción de Cristo. Eh, la confesión de Habsburgo, y aquí, bueno, aquí puso un texto, dice, el que Cristo, tanto en su obediencia como por su sacrificio, dio satisfacción por aquellos a quienes representaba, es una doctrina enseñada y defendida por las confesiones reformadas históricas. Y la primera confesión que aparece aquí es la confesión de Augsburgo, que es la confesión luterana, que nos dice en un extracto, hablando acerca de la satisfacción de Cristo. Su muerte hizo satisfacción por nuestros pecados. Por otra parte, la confesión belga, que es una confesión reformada, dice, creemos que Jesucristo es el eterno sumo sacerdote y se ha puesto en nuestro nombre ante el Padre para apaciguar su ira con plena satisfacción, inmolándose a sí mismo en el madero de la cruz y derramando su preciosa sangre para purificación de nuestros pecados. Lo que nos está hablando acerca de la obra, de la comprensión de la obra expiatoria de Cristo. Y por lo tanto, por eso es que la declaración de la confesión belga, que es una confesión reformada, que define este concepto de la satisfacción, hace alusión al apaciguar la ira de Dios como una forma de lograr la satisfacción. Ya lo vamos a desarrollar en lo que viene a continuación, ¿ya? La confesión de Westminster, eh, cuando habla acerca de la satisfacción de Cristo, dice, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia, no logro leer lo que dice acá, y sacrificio de sí mismo, que Él, por medio del Espíritu Eterno, ofreció una vez a Dios, ojo con esto, ofreció una vez a Dios, ha dado plena satisfacción a la justicia de su Padre y adquirió no solo la reconciliación, sino una eterna herencia en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre les ha dado. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar acerca de la doctrina de la satisfacción de Cristo, nos hablamos acerca de que Cristo logró en un acto judicial por medio de su obra expiatoria dar cancelación real, no a los pecados pasados solamente, no a los pecados pasados y presentes solamente, sino a los pecados pasados, presentes y futuros. Y déjeme decirle que esto que pareciera obvio para las iglesias evangélicas tradicionales no lo es. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando un evangélico promedio o un pentecostal promedio que tiene una herencia wesleyiana en su teología, le escucha hablar acerca de qué hizo Cristo, ellos creen que hay ciertos pecados que podrían cometer por los cuales Cristo eh, no murió, porque si Cristo hubiese muerto, estos pecados habrían sido satisfechos, por los cuales Cristo no murió,
que los harían caer a ellos como hombres creyentes del estado de la gracia. O sea, creer, en pocas palabras, que la salvación se pierde, que es una creencia universal en muchas iglesias, es atenta contra la doctrina de la satisfacción de Cristo que vamos a desarrollar ahora. Creer, por otra parte, como lo entiende la Iglesia de Roma, que en el acto de la Eucaristía los elementos son transformados y se produce el milagro de la transustanciación, en lo cual verdaderamente y real y presencialmente y materialmente se encuentra Cristo en los elementos del pan y del vino, y que en ese acto hay un acto de expiación por los pecados presentes cometidos de carácter grave, que da perdón a los pecados de aquellos que reciben el sacramento, también atenta contra la doctrina de la satisfacción de Cristo. Porque reconoce en su principio que habrían pecados que Cristo no logró saldar ni cancelar por medio de su obra. Por lo tanto, por eso digo que la doctrina protestante que entiende acerca que lo que Cristo hizo es dar cancelación verdadera por medio de su obra a todos los pecados pasados, presentes y futuros, es un distintivo protestante reformado. Y por eso es bueno entender de que estamos pisando un terreno polémico al meternos en estos puntos. Es una doctrina que se debe defender. Y el catecismo de Heidelberg lo desarrolla muy bien cuando analiza la siguiente pregunta, que es la pregunta número 15. Entonces, si es entonces, es la continuación de la pregunta 14, que está acá abajo. Con el cursor la voy a poner. Pregunta 14. ¿Podría hallar ese alguien siendo simple criatura pagase por nosotros? La respuesta era no, ¿cierto? Por dos razones. Porque Dios no quiere castigar a otra criatura y porque el hombre es incapaz de soportar la ira de Dios. Entonces, pregunta 15, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Esta pregunta es interesante porque nos lleva necesariamente al significado de lo que se le denomina en la teología la unión hipostática de Cristo. ¿Cómo es, aunque no vamos a entrar en detalle, cómo es que debemos entender el propósito redentor de que Cristo sea Dios hombre? ¿Cómo entendemos qué sentido redentor tiene eso? ¿Qué sentido evangélico tiene eso? ¿Para qué nos sirve que Cristo sea Dios y hombre? Y el catecismo de Heidelberg nos va a llevar a eso. Nos dice, debemos buscar uno que sea verdaderamente hombre, pero ese hombre debe ser perfectamente justo. Y además, más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea al mismo tiempo verdaderamente Dios. Esta declaración es tremenda porque establece la conclusión que el único que cumple las categorías redentoras mesiánicas debe ser un Dios hombre, Jesucristo. Nos va a llevar a que el redentor es exclusivamente Cristo. ¿Y por qué es exclusivamente Cristo? No porque él se haya arrogado el hecho de ser Cristo, sino que cuando decía que él era el Hijo de Dios, él le estaba diciendo que él cumplía las credenciales mesiánicas para poder redimir a los hombres y librarlos de las consecuencias futuras y presentes del pecado. Por eso es que debemos buscar a uno que sea hombre perfectamente justo y al mismo tiempo sea Dios. Primero, ¿por qué debe ser hombre perfectamente justo? Y la respuesta se encuentra en, en el hecho, y ya vamos a ver primero por qué tiene que ser hombre, ¿ya? Pero recordemos un poco, ¿por qué debe ser hombre? ¿Por qué Cristo
¿Por qué no, a Dios no le podría haber satisfecho sencillamente el sacrificio de los animales? En el cual, como lo leemos en Levítico capítulo 16, los hombres traían un animal, se ponía ante el sumo sacerdote, se presentaba un becerro, el sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del animal, eh, y simbólicamente imputaba, transfería el pecado del oferente, del que traía el animal, a la ofrenda, que era el animal que no tenía que tener ninguna mancha. ¿Por qué no podía dar verdaderamente satisfacción a ese pecado, ese sacrificio? ¿Por qué Dios no sencillamente trajo un animal definitivo que diese lugar y satisfacción al pecado sustitutivamente? Y la respuesta es que ninguno de esos sacrificios nunca pudo dar satisfacción porque no cumplían necesariamente el criterio ju- eh, representativo judicial por el cual que Cristo sí cumple, que es el hecho de que Él sea hombre. ¿Y por qué tiene que ser hombre? Porque dado que Adán, y la escritura nos va a llevar a eso, dado que Adán fue hombre y en Adán todos morimos, Cristo tenía que venir a representar a, a la descendencia de Adán en calidad de lo que fue Adán, hombre. Y esto parece una una cuestión que estoy yendo más allá del texto, pero la escritura, la verdad es que afirma una y otra vez esto. En el libro de Romanos, capítulo 5, y se lo voy a leer los textos, Ezequiel capítulo 18, verso del 4 al 20 dice, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también la alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Eh, El alma que pecare morirá, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno eh, respecto a su propio pecado. Por tanto, Romanos capítulo 5, verso 18, así como por medio de la transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también por medio del acto de justicia de uno, de Cristo, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. El texto de Romanos capítulo 5, verso del 18 al 19, nos da cuenta claramente que el requisito, que lo que hace Cristo, es sencillamente venir a representar a todos los que son los escogidos que están eh, bajo obviamente la descendencia de Adán, en calidad de que Adán fue el representante federal, universal de los hombres, y en él pecamos todos nosotros. Cristo tenía que venir en los mismos términos como hombre para representar con su obediencia a aquellos que habían desobedecido. Por eso es que en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, vemos una comparación estricta acerca de Adán y Cristo. Por eso en 1 Corintios se le llama a Cristo el segundo Adán. Por eso es que existe una relación, por eso es que tenía que venir como hombre, porque tenía que representar en esa calidad a aquellos que habían pecado en esa calidad. Y es que el concepto de la justicia de Dios es un concepto que no admite transgresión en cuanto a la naturaleza eh, de la naturaleza de lo que se intenta redimir. Es decir, eh, un animal no puede redimir a un hombre. Solamente en los términos bíblicos será un hombre quien pueda redimir a los hombres, pero este hombre tenía que ser perfectamente justo. Y tenía que ser perfectamente justo, así como los animales que tenían que se les pedía en el Antiguo Testamento que tipificaban justamente a Cristo, no tenían que tener mancha y no la tenían que tener,
porque tipificaba aquel requisito que tenía que cumplir el Mesías, de ser perfecto, de nunca haber transgredido la ley, nunca haber desobedecido al Padre. Como dice Cristo en Mateo, yo no he venido a transgredir la ley, sino a cumplirla. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él es el cumplimiento perfecto de la ley. Y en su vida, él cumplió activa y perfectamente cada mandamiento, cada precepto de la ley, él lo cumplió. Y lo cumple en un sentido representativo. Es decir, que cuando Cristo estaba obedeciendo, él estaba representando a aquellos que habrían de ser salvados. Es decir, así como en Adán todos nosotros fuimos representados para muerte, en Cristo por medio de su obediencia, nosotros somos representados para vida. Pero no solamente esto, sino que eh, tenía que ser Dios mismo. Y ya vamos a entender la relación. Eh, Vayamos al texto de Hebreos, por favor, capítulo 7, versículo 26. Hebreos, capítulo 7, verso 26. Vamos a ver. Hebreos 7, 26. Dice así, eh, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por lo tanto, eh, el texto es bastante enfático en el hecho de que este es justamente aquel sumo sacerdote que nos era conveniente, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores, exaltado por encima de los cielos. Ahora, la pregunta que viene, que es la 16, ¿por qué debe ser verdadero hombre y perfectamente justo? Bueno, esa es la razón justamente de lo que es la encarnación de Cristo. O sea, la razón de cómo nosotros entendemos el significado redentor que tiene la encarnación. El hecho que el verbo se ha hecho carne. La respuesta está en lo siguiente, porque la justicia de Dios exige la misma naturaleza humana que pecó, que es lo que yo estaba presentando anteriormente, que esa misma naturaleza humana pague por el pecado, porque uno que en sí mismo sea pecador no puede pagar por otro. El texto ya lo leímos, el texto de Salmo. Un pecador no puede dar satisfacción por el pecado de otro. Por eso es que necesitábamos que aquel que viniese a redimir al pecado fuese uno que cumpliese la condición de ser hombre, dado que en Adán todos nosotros pecamos y Adán era un hombre, cabeza federal de la raza humana. Cristo se presenta como hombre, viene a asumir nuestra naturaleza o revestirse de nuestra naturaleza para justamente cumplir las condiciones redentoras. Por favor, le invito a que me acompañen estos hermosos textos que nos hablan acerca del propósito redentor que tenía la encarnación de Cristo. Hebreos capítulo 2, verso 17, y dice lo siguiente, por lo cual, refiriéndose a Cristo, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere, y atención, para expiar los pecados del pueblo. ¿Se acuerdan lo que decía el texto anterior de Hebreos que leímos, 7? Decía que voy a volver al texto, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores, exaltado por encima de los cielos. Y mire lo que dice Hebreos 2:17. Júntelo, por favor. Porque cuál, perdón,
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Cómo son semejantes a sus hermanos? Tenía que ser hombre. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere para expiar el pecado del pueblo. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 5. Nos dice lo siguiente, por lo cual, entrando en el mundo, dice, esto es una cita de la Septuaginta, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda lo que hiciste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí, vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, hecha una vez para siempre. Por lo tanto, Hebreos nos conecta con el Antiguo Testamento en esta declaración y nos dice que esas palabras se referían a Cristo cuando señala, me preparaste cuerpo, me preparaste cuerpo. Y quizás no hay un texto que sea más claro y enfático y, y, y más cristológico que el texto de Filipenses capítulo 2. Eh, Filipenses 2, eh, demos un segundo, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Conecte los textos. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Entonces, no es como que decía, como lo decía un hereje literario de la literatura cristiana mal Lucado, que decía que Cristo vino en forma de hombre para poder hablar nuestro lenguaje. No, es que el concepto de la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. Solamente que debemos agregar a ello el hecho de que quien paga debe ser perfecto. Pero no solamente eso, no solamente debe ser perfecto, sino que debe soportar la ira de Dios. ¿Qué significa esto? Y aquí nos metemos a un concepto muy, muy, muy amplio, ¿ya? Porque aquí van a entrar, eh, vamos apuntando con esto a los conceptos que tienen relación con lo que Cristo hizo. Y van apareciendo palabras que me encantan a mí abordarlas. La sustitución, propiciación, redención, satisfacción. Volvamos al punto. No solamente tiene que ser hombre, justo y perfecto, sino que también tiene que ser verdaderamente Dios. Pregunta 17. ¿Por qué debe ser también verdaderamente Dios? ¿Verdadero Dios? Y mire la respuesta. Para que por la potencia de su divinidad, me encanta el término que utiliza, potencia de su divinidad, pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. O sea, un hombre mortal sencillamente no podría soportar la ira de Dios. Y acá remítase a la pregunta 14 y la respuesta 14 del Catecismo de Heidelberg, donde dice, porque una simple criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y librar a otros de ella. Una simple criatura no puede. Por eso es que debía ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios.
para que por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios. ¿Qué es esto de la ira de Dios? Bueno, y aquí le voy a pedir ayuda a mi hermosa esposa con unos textos bíblicos, porque primero debemos entender a modo general qué ocurrió en la cruz del Calvario. No es aquello que nos mencionan las películas, que nos muestran solamente a un Cristo azotado, escupido, humillado, que es una, un rasguño de lo que nos habla el libro de Juan capítulo 19. Eh, Creo que, y esto es una opinión personal, creo que a veces con un propósito redentor se enfatiza demasiado en los sufrimientos corporales de Cristo como si fuese sencillamente un mensaje de empatía respecto a un acto de injusticia. Eh, pero lo que ocurre acá en Juan 19, cuando lo miramos a la luz del Evangelio, vemos que aquí ocurrió un acto de justicia y no de injusticia. Si bien él fue declarado libre de culpa por las autoridades, por Herodes y Poncio Pilato, fue declarado libre de culpa con la finalidad de que se enfatizara una vez más que en su naturaleza, en su humanidad, él era libre de pecado. Pero a pesar de ello, ocurrió un acto judicial en el Calvario, en el cual Cristo verdaderamente fue sentenciado a muerte por el Padre. Y esto tenemos que entender, los estimados, porque cuando hablamos de que Cristo murió en la cruz, decimos que el Padre mató a su Hijo. Debemos enfatizar lo que dice Hechos capítulo 4, eh, que dice lo siguiente. Hechos capítulo 4, déjame buscarlo el texto. ¿Qué era ahí? Oh, Hechos 4, 27, donde dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel. Mire lo que dice el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. El Señor quiso, Dios, el Padre, quiso castigar a su Hijo, Jesucristo, a Dios Hijo. Esto nos suena extraño porque estábamos limitados sencillamente a ver a un Cristo castigado en el Calvario por Herodes, por Poncio Pilato, por el pueblo, un acto de justicia, y ver una especie de melancolía sin razón. Pero aquí, cuando empezamos a ver que lo que ocurrió realmente, que el Evangelio se enfatiza en que el Padre sustitutivamente castigó a su Hijo, es lo que nos da sentido para leer Isaías 53 cuando dice, con todo esto, con todo eso, versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí es cuando entendemos que verdaderamente ocurrió un acto judicial. Y este acto judicial, si bien es presentado con que Cristo es llevado al Calvario, en ese momento comienza un juicio en el cual debemos tener en mente las siguientes situaciones. Primero, el hecho de que los pecados de los pecadores a los cuales Cristo representaba, es decir, los pecadores por quienes Él murió, por los cuales Él obedeció en su vida perfecta, esos mismos grupos de pecadores a los cuales Él va a salvar y que son mencionados en la Escritura como las multitudes del cielo, como las multitudes del cielo y la arena del mar, como un grupo incontable de personas, a los redimidos de Apocalipsis, a ellos
Y los pecados de ellos, no uno, no dos, no cinco, no los pecados más feos, todos y absolutamente todos los pecados de los pecadores a los cuales él representaba fueron a ese Cristo santo y perfecto, fueron arrojados al cuerpo inocente de Cristo. Es como cuando el sumo sacerdote ponía la mano sobre la cabeza del animal y simbólicamente y figurativamente transfería los pecados del oferente al animal. Aquí realmente es como que todas las manos de cada uno de ustedes hubiesen estado sobre la cabeza de Cristo en un solo lugar y en un mismo momento. Es como la mano de todos ustedes hubiesen estado sobre la cabeza de Cristo. Y en ese momento, todos los pecados, no simbólicamente, no hipotéticamente, sino que realmente fueron arrojados al cuerpo inocente de Cristo. Eh, Vayamos a la escritura. Eh, Angie, ¿me puede ayudar con los textos de abajo? Ese Romanos 3:25, Hebreos 9:14, ¿sí? No puede visualizar ya. Sí. Yo le voy a leer Gálatas 3:13, que nos dice, bueno, Gálatas 3:13 nos dice en resumen que Cristo se hizo maldito. Y en ese momento que los pecados fueron arrojados al cuerpo inocente. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuál quieres tú? Sí. Hebreos 9:14 y 2 Corintios 5:20. Gálatas 3:13 dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Isaías 53:6, ya lo leímos, no habla estrictamente de la imputación. Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y atención con esta declaración: mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Hubo un acto de sustitución, de imputación, ¿ya? Digo sustitución porque nosotros deberíamos haber estado ahí, pero éramos incapaces de dar satisfacción alguna. Es un acto de imputación. Nuestros pecados fueron imputados, traspasados como un depósito, fueron depositados en Cristo Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, lo va a leer Angie. Perdón, yo lo busco. Sí, yo me equivoqué. Segunda de Corintios 5, 21, dice así. Aquí es claro: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, refiriéndose a Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Romanos capítulo 3, verso 25, dice lo siguiente: quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Angie, ¿qué texto tienes? Hebreo 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así es. Primera de Pedro 3:18 nos dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por lo tanto, eh, todo esto nos da cuenta de una obra de imputación de nuestros pecados hacia el cuerpo de Cristo. Sin embargo, en esa imputación, Cristo se transformó en ese momento. El que era inocente y perfecto se transformó, como dice Gálatas, en maldito. Y perdonen la expresión, y me gusta como lo dice Arce Sproul.
lo dice como una masa de iniquidad, como aquella mayor aberración que ha existido, la suma de todos los pecados, de todos aquellos a los cuales Cristo representaba, fueron imputados realmente en Cristo. Y aquí ocurrió el acto propiciatorio que nos habla Primera de Juan. Se lo leo, capítulo 2, versículo 2, donde nos dice así: y esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es esto de la propiciación? Para los que no saben, el propiciatorio, de acuerdo al libro de Levítico capítulo 16, era la tapa que, la tapa de oro, la cubierta de oro que tenía dos seres celestiales que estaba eh, sobre, o que cubría más bien, el cajón donde se guardaban los elementos del pacto, que era el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Y en este propiciatorio, en esta tapa de oro, en el acto, en el día de la expiación, se arrojaba sangre de los animales que habían sido entregados como sacrificios sustitutos por los oferentes, por quienes pecaban, puesto que en vez de morir la persona, moría el animal, y los pecados antes eran simbólicamente transferidos al animal. Bueno, la sangre de esos animales era rociada sobre la tapa, al punto que el sumo sacerdote tenía que pasar su dedo por en medio de la tapa, dando testimonio a los seres angelicales que se encontraban en la tapa del propiciatorio, de que verdaderamente el pecado había sido satisfecho, de que la expiación había sido dada, que el pecado había sido castigado y el pecador había muerto. Pues bien, en ese sentido, debemos entender lo que hizo Cristo cuando se nos señala en 1 Juan 2:2 que Él es la propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, propiciación tiene que ver con apaciguar la ira de Dios. No solamente Cristo fue eh, molido físicamente, sustitutivamente por nuestros pecados, sino que internamente Él fue el contenedor de la ira de Dios. ¿Y a qué nos referimos con esta ira de Dios? En la escritura, esta ira de Dios se representa como la copa de la ira. En el texto de Isaías capítulo 51, versículo 17, dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová, del cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. En el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 15, cuando está hablando del juicio de Dios, de la ira de Dios, dice lo siguiente: versículo 15: porque así dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da de beber de él a todas las naciones las cuales yo te envío. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 10, también nos habla de el cáliz de la ira, como la ira de Dios. Apocalipsis 14, versículo 10, donde nos dice: y él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y éste será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Ahora, ¿qué relación tiene? ¿Por qué nosotros que afirmamos que no solo Cristo fue sentenciado sustitutivamente y castigado por el Padre judicialmente en representación de los pecadores en su cuerpo, sino también en su alma? Porque el libro de Juan, capítulo 18, versículo 11, antes de ser arrestado Cristo, él, recordemos que eh, van a arrestar a Jesús, Judas ha traicionado, Pedro desenvaina su espada, y miren lo que dice Cristo, eh, 18, versículo 11:
Versículo 10 en adelante. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿A qué copa se refiere? Es a la copa de la ira prometida en el Antiguo Testamento, que ese es el furor de la ira de Dios. Todo eso, Cristo iba a ser sentenciado en la cruz. Y no se refiere solamente a sus sufrimientos, a sus latigazos, a la humillación. Se refiere a que Cristo verdaderamente fue el receptor de la ira de Dios, algo inefable, algo indescriptible. Pero creo que Charles Spurgeon, en su predicación acerca de la expiación, de la redención particular, él grafica muy bien. Y lo grafica como que el infierno de los infiernos, todo ese tormento, esa ira, porque era atribuible a cada uno de los pecados de los pecadores a los que él representaba, multiplicado por todos los pecadores a los cuales ha de salvar, fue arrojado en Cristo en un momento, de tal modo que él verdaderamente fue el sustituto de nuestra paga, cumpliendo las credenciales redentoras. En este sentido, por eso es que decimos, pregunta 17, ¿por qué él debe ser también verdaderamente Dios? Porque por la potencia de su divinidad puede llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. El punto, estimados amigos y hermanos, es que Cristo no solamente bebió la copa, sino que la bebió completa. Él verdaderamente fue el receptor de la ira de Dios. El Padre abandonó a su Hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y cuando Él concluye, consumado es, cuando Él concluye, consumado es, nos da cuenta de que la expiación ha logrado su propósito, de que el pecado ha sido satisfecho y que el pecado ha sido satisfecho. Y podemos decir, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados, potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo, cuando dice consumado es, dio plena satisfacción a todos los pecados pasados, presentes y futuros de aquellos a quienes él representaba. Por lo tanto, estimado, si Cristo ha muerto por ti, tus pecados ya han sido perdonados en Cristo. Tu salvación no depende de tu confesión activa. Sencillamente tu confesión es un medio instrumental que reconoce aquello que Cristo ya hizo. Tu confesión no te salva. Tu confesión no perdona pecados. Es la obra de Cristo ya hecha una vez para siempre que logra dar perdón al pecado. Porque Cristo cargó en su cuerpo el pecado y él representó a los culpables con su inocencia y obediencia. Por lo tanto, mi llamado es que te apropies de la obra de Cristo, creyendo verdaderamente por fe que cuando Cristo estaba obedeciendo perfectamente la ley, Él estaba obedeciendo por ti. Y que cuando Cristo estaba siendo castigado física e internamente, recibiendo la ira de Dios, el infierno de los infiernos, Él estaba representándote en su cuerpo.
Es como que esa representación es tan real. Es como que si tú mismo hubiese estado ahí en Cristo. Es una representación posicional. En eso descansa la fe del creyente. En ser salvo, no en razón de algo que nosotros podamos hacer, sino en razón de lo que Cristo hizo. Estimados, esto ha sido el desarrollo de la exposición del día de hoy. Espero que le haya sido de mucha bendición para sus propias vidas y damos lugar a las preguntas o comentarios. ¿Alguna pregunta, comentario? Pues bien, eh, siendo así,